Bendito Padre, glorioso Señor, Dios de toda sabiduría y de toda verdad. Aunque la gente dice que no hay verdades absolutas y que todo es relativo, aunque hoy nuestra sociedad considera que todo es relativo, nosotros, Señor, declaramos que tu palabra es la única verdad y es la verdad absoluta, y que todos aquellos que reciban la palabra y vivan en ella, vivirán en la verdad y recibirán bendición y serán guardados y serán bendecidos. Tu palabra, Señor, es verdad y no hay otro lugar, no tenemos otro recurso más real y verdadero que tu preciosa palabra. Ninguna sabiduría humana podría compararse, ningún conocimiento humano, ningún consejo humano puede igualar tu consejo. Por eso hoy con toda humildad nos atrevemos, Señor, a escudriñarla y pedimos para que sea revelado en nuestro corazón las profundidades que en ella hay y que sean puestas, Señor, en acción en nuestra vida. Que no sean letra, sino que realmente, Señor, sean vida en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Amén. Hebreos, capítulo 6. Versículo 4 al 12. Muchos han dicho, muchos eruditos, teólogos, estudiosos de la palabra, que quizás esta porción que vamos a estudiar hoy sea una de las porciones más complicadas de interpretar en el Nuevo Testamento. Muchos han dicho que es la más complicada, la más difícil de interpretar. Por años han existido muchas interpretaciones de este texto y aún se sigue presentando esas discusiones en los medios teológicos, en los medios intelectuales, tratando de comprender al máximo lo que quiso decir el escritor de Hebreos. A este texto le han entrado, digámoslo así, eruditos en el griego, gente que conoce a fondo el lenguaje. Y hay por lo menos 6 diferentes interpretaciones de este texto, y todas con fundamentos muy sólidos y firmes. Por eso es tan complicado. Pero creo que hoy podemos tener un acercamiento muy práctico para este texto. Vamos a extraer realmente lo que pueda transformar nuestras vidas. No es una discusión teológica, es llegar a un punto en el que el Espíritu Santo obre lo que tiene que obrar esta mañana en medio de nosotros. Entonces acompáñeme a estudiar esta parte de la palabra y a permitir que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, porque quizás es el llamado de atención más fuerte que también existe en el Nuevo Testamento. Es un zarandeo. Básicamente, lo que se propuso el autor es algo como esto. En alguna ocasión a mí me invitaron a participar de una conferencia de seguros para vehículo. Entonces, buscan a través de muchos argumentos convencerlo a usted de la necesidad de adquirir un seguro
para el vehículo, porque usted no sabe si se estrelle, ¿cierto? Dañe su carro, pérdida total, dañe otros vehículos, quizás atropelle a alguien, esa persona quede mal herida y toque pagar una cantidad de daños, de indemnizaciones, o la persona muera. O como le pasó a una señora que, echando reversa en un centro comercial en Medellín, siguió derecho el vehículo y cayó al piso de abajo, destruyendo por completo una gran zona de ese centro comercial y teniendo que pagar más o menos 2.500 millones de pesos por haber echado reversa en un parqueadero. Claro, cuando lo acercan a uno a esas realidades, usted empieza como a pensar más en serio en adquirir un seguro de eso. ¿Y qué más hacen? Le muestran a uno videos de estrellones impresionantes, de accidentes, en donde el video parece todo muy normal y de un momento a otro se suscita un accidente impresionante, en cuestión de milésimas de segundo. Y uno queda tan impactado que uno realmente dice, no, a mí me puede pasar. Me puede pasar en cualquier momento un accidente de estos y sí tendré con qué responder. Y el seguro le dice, si usted está asegurado, tranquilo, nosotros respondemos. Pagamos todos los daños, cubrimos todo. Claro, se anima uno a pagar un seguro de eso. Entonces, eso es lo que hoy el escritor de Hebreos hace. Nos va a mostrar un video así y él busca que quienes lo vean, quienes lo escuchen, tomen las decisiones necesarias. Entonces dice versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos por partes. ¿Qué dice aquí el autor? Que es imposible que una persona que hizo parte de la iglesia, que estuvo en medio de la congregación, que evidenció muchas cosas, dice, fue iluminada. Eso de ser iluminados, eso es lo que ocurre cuando conocemos a Jesús. Nuestro entendimiento es iluminado porque sin Cristo hay oscuridad y tinieblas en nuestra mente. Jesús es la luz del mundo y cuando conocemos a Jesús es iluminado nuestro entendimiento y comenzamos a comprender cosas que antes no. Esta persona de la que está hablando aquí Hebreos fue iluminada, vio a Jesús, fue impactada por Cristo. Su mente, todo su ser fue impactado por la luz y el resplandor de Cristo. También gustaron del don celestial, que el don celestial pues no es solamente para cuando estemos allá en la eternidad, sino que cuando venimos a Cristo comenzamos a vivir en el reino de Dios aquí en la tierra y disfrutamos de la paz que da el tener a Cristo en el corazón. Eso es el don celestial, que nuestra vida cambia porque ahora tenemos una esperanza, una confianza, una certeza y hay paz en el corazón, somos felices. Esta persona gustó de ese don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tocó sus corazones, sus vidas. Fueron redargüidos, fueron llevados al arrepentimiento. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Entonces estuvieron en las prédicas, anotaron, disfrutaron ese tiempo, disfrutaban leer la Biblia, que les hablaran de la Biblia.
y de los poderes del siglo venidero, porque fueron testigos de milagros, señales y prodigios que se hacen en medio de la iglesia, que le ocurren al cristiano. Pero ¿qué pasa en el versículo 6? Recayeron. Y por eso es tan complejo el tema, porque todo el Nuevo Testamento deja claro algo, y es que el que ha sido salvo por Jesús, el que es salvo, no puede perder su salvación. ¿Sí? Romanos, en el capítulo 8 lo dice, comienza diciendo, acompáñenme, Romanos 8:1. Quizás podríamos decir en el Nuevo Testamento, uno de los textos donde más se asegura la salvación para el creyente. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es una seguridad que tiene el creyente que ha venido a Jesús, que va a ser salvo, que cuando muera va a estar con el Señor por la eternidad. Dice luego en el versículo 33 de ese mismo capítulo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que los justifica. ¿Quién los podrá condenar? Si Cristo fue el que murió, y más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo está el apóstol Pablo? Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A eso es lo que nosotros llamamos la seguridad de la salvación. La seguridad que tiene el creyente de ser salvo. Pero Hebreos está diciendo que es imposible que alguien que recaiga pueda volver a arrepentirse, pueda volver a ser injertado al cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 6 de Hebreos 6:6, ¿no? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ustedes recuerdan que cuando Cristo estaba en la cruz, se burlaron de él muchas personas. El malhechor que estaba al lado, uno de ellos se burló. La gente que pasaba y lo miraba. Si es el rey de los judíos, si es tan poderoso que se salve a sí mismo. Todo el tiempo se burlaron de Cristo en la cruz. Dice aquí que esta clase de personas vuelven a crucificar a Jesús, es decir, hacen como inválida su sangre. Hacen inefectiva la sangre de Cristo y lo que hacen es ponerlo a vituperio y a burla de la gente, porque esta clase de personas son las que hacen que la gente diga y dice que cristiano. Y vea, y dice que Cristo lo transformó. Y el que queda mal es Cristo, a causa de personas con estas características. Pero entonces el punto es, pero no habíamos quedado que la salvación no se perdía. Entonces, ¿por qué esta persona de la que habla aquí el texto,
parece ser que pierde su salvación. Porque terminemos de leer un poquito más adelante hasta el versículo 9, para darnos cuenta que está hablando de condenación. Vamos para el 7, dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, todo este panorama da a comprender que parece ser que esta persona perdió su salvación. De esas 6 posibles interpretaciones de las que comencé a hablándoles, hay 3 que yo les quiero mencionar. Una interpretación es que efectivamente la salvación se pierde. Eso es un pensamiento de un hombre llamado Arminio, un teólogo, que enseñó que efectivamente una persona puede perder su salvación. Que toda la vida pudo ser un cristiano, un creyente, y que en un momento determinado, por haber recaído, se condena. La segunda es que es un cristiano, sí, un creyente, pero que entra en un periodo de juicio, en donde Dios va a tratar con él para luego poder salvarse. Entonces quedas en una escena de juicio terrenal. Y la tercera, que es por la que personalmente me inclino y que vamos a tratar de alguna forma de comprobar si es posible, o por lo menos de sacarle gusto, es que realmente esta persona nunca fue cristiana, nunca fue salva, por lo tanto no perdió ninguna salvación porque nunca la tuvo. Ay, pero venga, pero es que según lo que está diciendo ahí, todo eso lo vive un cristiano. Eso de, por ejemplo, ser iluminado, gustar del don celestial, partícipes del Espíritu Santo, gustar de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero, eso solo le pasa a un cristiano. Bueno, pues aquí es en donde vamos a profundizar. Y el asunto es este, amados, que hay una gran diferencia entre transformación y participación. Si ustedes notan, en el versículo 4, al finalizar dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Creo que es la clave. Una cosa es participar de algo y otra cosa es ser transformado. Si ustedes ven en Romanos 8:1, que lo leímos ahora, dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. O sea que el punto es estar en Cristo. Porque dice así, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso se llama transformación. Transformación. No participación. Es muy posible que los que estaban leyendo esta carta en Hebreos eran simplemente participantes de todo lo que se vive en la casa de Dios. Y uno perfectamente puede participar de todas estas cosas sin experimentar transformación. ¿Me puedo arrepentir? Sí. Incluso hay arrepentimientos públicos. ¿Recuerdan ustedes que Juan el Bautista predicó y dijo, vengan, bautícese, arrepiéntanse? Pero a muchos de ellos que fueron y se bautizaron y que confesaron públicamente sus pecados, fariseos incluso, hombres que
tenían una reputación intachable, pero que ahora están en el agua bautizándose y confesando sus pecados, Juan les tiene que decir: ¿y a ustedes quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Vea, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque él entendió que había una profesión, que había un arrepentimiento público, pero esos hombres no habían sido transformados. Entonces aquí es en donde muchos pueden decir: pastor, ¿cómo va a decir que no he sido transformado? Si yo todos los fines de semana me acostaba con una mujer distinta y ahora solo me acuesto con mi novia. He cambiado. Pastor, ¿cómo va a decir que no he sido transformado si yo antes me fumaba 3 cajetillas de cigarrillo en el día? Ahora solo me fumo 5 cigarrillos. Pastor, ¿cómo va a decir que no he sido transformado si yo pertenecía a una banda de atracadores? Ahora pido prestado y no pago. Entonces, ese es el punto, iglesia. Que ser transformados es la verdadera garantía de que vamos a ser salvos. No que participemos, porque participar es sencillo, iglesia. Y tú puedes participar toda la vida y llegar a viejito en una iglesia y jamás haber sido transformado. Porque el punto aquí es el fruto. A ninguno de ustedes yo le puedo ver en su alma y en su corazón si son salvos o no. Pero los frutos sí los podemos ver. Sí podemos ver que una persona fue transformada. Eso es algo que es evidente. ¿Dónde lo muestra el texto? En el versículo 7 muestra ese cristiano transformado. En el versículo 8 muestra a ese participante. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Esta tierra recibe lluvia. ¿Quién envía la lluvia? ¿El ser humano? Solo Dios. Solo Dios puede enviar lluvia sobre un terreno. Por lo tanto, también solo Dios puede generar transformación en el corazón de una persona. Entonces aquí tenemos una tierra a la que naturalmente le cae lluvia, pero produce fruto. ¿Sí? En el versículo 8 hay otra tierra que también le cae lluvia, lo mismo, porque es participante de lo mismo. Pero hay una naturaleza diferente, dice, pero la que produce espinos y abrojos, a pesar de que le cayó agüita, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El problema es de fondo. El problema no es que tú no te has perdido las predicaciones del domingo, ni has dejado de diezmar, porque le digo, nadie se salva por diezmar, nadie se salva por ayunar, tampoco. Nadie se salva por predicar el evangelio, tampoco. Lo que importa es si eres otra persona en Cristo, si fuiste transformado. Debes ser otro. No ser el mismo ahora con una religión nueva. Ahora eres cristiano, ¿no? Judas compartió con Jesús todo el tiempo. 3 años y medio para arriba y para abajo con Cristo, pero fue un participante nomás. Simón el mago
del que hace poco hablamos, que está en Hechos de los Apóstoles. Leámoslo, leamos el testimonio de Simón el Mago, un participante nomás. Hechos, si no estoy mal, capítulo 8. Versículo 13. Hechos 8:13. Miren las características de este hombre, iglesia. Pero fue un participante, no un transformado. ¿13, sí? También, ¿qué pasó con este? Creyó. Simón mismo. Y, bueno, pero ¿de dónde viene hablándonos de Simón? Desde el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Miren, y aquí, bueno, aquí vamos a combinar algo más. Nosotros aquí hemos bautizado muchas personas, lo hemos dicho muchas veces, y nos ha parecido tan extraño, pero es que es tan extraño que justo después de que los hemos bautizado, no vuelven a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no se van antes? ¿Por qué esperan a bautizarse para irse? Bueno, hagamos la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es? Si tú estás trayendo a alguien a la iglesia, le estás evangelizando, quieres que su vida sea transformada, tú le vas a hablar de Jesús y le vas a hablar del bautizo, esa persona va a venir y nos va a decir: yo me quiero bautizar. Entonces lo vamos a bautizar porque la palabra del Señor nos pide que así sea. Nosotros no sabemos quién después de bautizar se va a ir o se va a quedar, eso no lo sabemos. Simplemente bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después de que se han bautizado, se van. Y tú que lo trajiste, nunca más lo vuelves a buscar, a preguntarle qué le pasó, por qué se fue, qué necesita. Entonces, muchos han investigado ese fenómeno en las iglesias y han descubierto que nosotros invitamos a la iglesia, a la gente, cañándolos. Les decimos: ven a mi iglesia, conoce a Jesús, se te van a acabar los problemas, tu esposo va a volver, tu hijo va a cambiar, tu economía va a mejorar, tu enfermedad se va a sanar. Nunca les hablamos de que la razón por la que tienen que venir a la iglesia es porque necesitan ser perdonados y necesitan permanecer con Cristo para que al final puedan ser salvos, sino que les vendemos un producto y cuando ellos llevan un tiempo y ven que nada pasa, que el marido antes se puso peor, que el hijo antes se puso peor, que se enfermó más, que le quitaron la casa, entonces se van y no vuelven. Creo que el error es más de nosotros, porque no les hemos enseñado que el camino con Cristo es un camino de sacrificio, de obediencia, de perseverancia, de fe, de constancia y de fruto, de permanecer hasta el final.
La única garantía de saber si alguien fue salvo o no es hasta el final. No en el camino. En el camino no sabemos quién es quién, porque nos hemos dado cuenta de personas que han ido a nuestro lado perfectamente caminando y de un momento a otro se perdieron. Quizás retornen, quizás no, pero los que estamos tendremos que perseverar hasta el final, porque es la única forma de ser salvos. Usted no puede ser cristiano 10 años y luego dedicarse a cualquier otra cosa porque usted se jubiló de cristiano. Usted tiene que ser cristiano hasta el último segundo de su existencia, porque es lo único que podrá demostrar si usted realmente creyó o no. Y si tuvo una vida transformada. Entonces, evangelicemos hablándole a las personas de la verdadera necesidad que tienen, y es la de ser salvos. Porque usted quizás se va a encontrar con un ricachón, alguien que lo tiene todo, tiene el matrimonio perfecto, los hijos perfectos, la empresa perfecta, la salud perfecta, el carro perfecto, la casa perfecta. ¿Y usted qué le va a decir? Venga a mi iglesia ¿qué le ofrezco a este? Si todo lo tiene. Pero la necesidad que todo ser humano tiene, pobre, rico, feo, bonito, lo que sea, es de perdón. Es que sean perdonados para que sean salvos. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Pueden tenerlo todo en esta tierra, morir y ser condenados. ¿De qué sirvió? O quizás como muchos han pensado, es mejor ser pobre porque los pobres se ganan el cielo por su pobreza. Tampoco. Nadie se gana el cielo por pobre. El infierno está lleno de pobres también. Necesitas creer en Jesucristo porque tienes un problema de pecado. Tienes una naturaleza pecaminosa que tiene que ser transformada por la sangre de Cristo y necesitas perseverar hasta el final para que te salves. Entonces, miremos el testimonio de Simón. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. O sea que era un discípulo ahí día y noche al lado de Felipe. Qué rico uno tener a gente así. Y viendo las señales y grandes milagros, sino tan partícipe de esas cosas. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba sorprendido, maravillado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Había sido transformado? No. ¿Qué se sabe de este hombre? Que fundó luego una falsa doctrina, el simonismo, y combinó las artes mágicas con el cristianismo. Era un gnóstico y engañó a muchos tras sus enseñanzas gnósticas. Estuvo entre nosotros, pero no era de nosotros. Jamás fue transformado. Volviendo a Hechos, ahora el escritor, después de ese varillazo, les va a dar como un consuelito. Y les dice en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, es como una esperanza que tiene el mismo escritor.
Eso es como cuando uno dice, no, como pasan las iglesias, que no pasa aquí. Eso es en otras iglesias. Más o menos él está haciendo como eso. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él sí tenía un testimonio de la iglesia y era que estaban sirviendo a otros. Y recuerden ustedes que necesariamente, aunque las obras no nos hacen salvos, porque nadie es salvo por obras, las obras sí demuestran que alguien es salvo. Entonces él, al ver la obra, al ver el amor y al ver el servicio entre los hermanos, él podía determinar y decir, al ver esto ustedes son salvos. Tengo ese testimonio, porque se aman, porque se ayudan, se sirven los unos a los otros. Pero deseamos, versículo 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, como quien dice, pero no se confíen, porque aunque aparentemente la cosa va bien hasta aquí, esto tiene que llegar hasta el último día de sus vidas para poder poner el sello de realmente de calidad, de que hubo salvación. Perseveren hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, quiero mostrarles un video cortico de lo que puede llegar a pasar el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y se lleve a los transformados, pero se queden los que participan. ¿Sí? ¿Tenemos el video ahí? Si no tiene sonido no importa porque tiene subtítulos. Volvámoslo a poner, yo lo leo, yo alcanzo a leer. A ver. Está un predicador hablándole a la iglesia. Jesucristo va a regresar por su iglesia. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Quiero que sepan ustedes, la iglesia, que Jesucristo podría venir este mes, o podría venir la próxima semana, o incluso podría venir en ese momento. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27. ¿Estás listo? Amén. Ese es el punto y por eso el escritor de Hebreos lo hizo. Él dijo, tengo que aprovechar la oportunidad para inquietar el corazón de aquellos que quizás solo son participantes, para que sean transformados por el poder del Señor. Y hoy hacemos eso mismo nosotros aquí, necesitando darle un empujoncito a ese que solo es un participante, pero que no ha sido transformado. Que su vida demuestra que no es un transformado, que tiene quizás apariencia, pero todavía esconde su realidad.
Y si el Señor viniera ahora, quizás te quedarías. Pero como hay unos segundos de misericordia, no va a ser que venga ahorita. Hay que aprovecharlos. Hay que aprovechar esos momentos, lo que nos resta de vida. Muchos que se bautizaron deberían estar aquí escuchando esto, pero no están, no sabemos en dónde están. Sé de muchos que están ahorita recogiendo cartones en la calle, que estuvieron sentados aquí con nosotros, que conocen Biblia, se la saben de memoria, pero en este momento están en la calle reciclando y consumiendo. Y cuando usted oye a una persona de esas, usted dice, pero ¿cómo es posible que alguien que se sepa la Biblia de memoria termine así? Porque no es saberse la Biblia de memoria. Es porque siempre se enfrenta a la misma tentación y siempre cede. ¿Será que la droga es más fuerte que Cristo? Como para decirles que a Dios le quedó grande mi vida. Él transformó a todo el mundo, pero a mí no, porque yo siempre caigo en lo mismo. Entonces, el juicio es ahora contra el poder de Dios. Conozco personas que estuvieron aquí y que ahora luchan con el homosexualismo y que no quieren venir a la iglesia y que dicen de la Biblia que tiene errores. Ellos buscan de alguna manera justificar su pecado, diciendo que la Biblia es la que se equivoca. La Biblia condena el homosexualismo, pero ellos que viven en esa condición necesitan acallar su alma y la forma más rápida es negar la veracidad de la palabra de Dios. Y más bien la que se equivoca es la Biblia. La Biblia que es machista, la Biblia que es no sé qué, homofóbica, la Biblia que es... Y comienzan a adquirir toda clase de argumentos tratando de mostrar que la Biblia se equivoca. Pero la Biblia es la única verdad, infalible. Cuando la Biblia te dice, esposo, cuando la Biblia te dice que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿se equivoca? ¿Te estará aconsejando mal? Cuando la Biblia te dice que no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿se equivoca? ¿Te está haciendo un mal? Cuando la Biblia te dice que no robes, que no engañes, que no mientas, ella te está diciendo algo erróneo. Entonces, ¿por qué la reacción de negarla? Claro, es más fácil decir, esa Biblia está equivocada. A esa Biblia le metieron la mano, por allá en el siglo XV. El error de la Biblia es decir cosas que al hombre no le gusta oír. Ese es el error de la Biblia. Pero ella es perfecta, ella es hermosa, ella es espectacular. El que la viva tendrá una vida dichosa, será bendecido, será prosperado. Ella no tiene la culpa, iglesia. Es el amor al pecado lo que nos lleva a aborrecerla, a rechazarla, a inventarnos cualquier argumento para decir que no es verdadera, para poder seguir en nuestro pecado. Pero oh sorpresa, iglesia, cuando esto ocurra y se queden, usted alcanza a imaginar la angustia de los que sabiendo que un grupo de personas van a ser tomados de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, y que lo que se va a ver sobre la tierra va a ser un juicio de Dios, y que me quedé. ¿Usted cree que esa experiencia va a ser buena? Eso va a ser angustioso, eso va a ser terrible. Y la Biblia habla de que es un 50% más o menos los que vienen a una iglesia, que se quedan. Hoy sí que está viviendo crisis la iglesia en el mundo. Usted no abre sino internet y se da cuenta que tal pastor hace tal cosa, que miente, que engaña, que enseña falsas doctrinas, que estamos llenos de cosas. Solamente el que sea transformado por el Señor tendrá evidencia de que está en el camino verdadero. No el religioso, el que sea transformado, el que pueda decir,
yo fui, yo hice. Hoy ya no, por el poder y la sangre de Cristo. No porque me lo propuse, no porque tengo fuerza de voluntad. No, la fuerza de voluntad no sirve para nada, no sirve para salvarnos, no sirve. Quizá le ayude a usted a dejar algún vicio, pero no le da salvación. Solo la sangre de Cristo, solo la transformación del poder del Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Si hoy se sintió preocupado, aproveche la idea. No se esconda tras de un argumento pichurrio. No esconda su verdadero estado, culpando a otros, culpando a la iglesia, culpando a su papá, a su mamá. Porque cuando estemos delante del Señor, dice la Biblia que cada uno compadecerá ante el tribunal de Cristo, solito, sin mamá, sin papá, sin esposo, sin hijos, ahí, solitos. Y serán abiertos los libros y será señalado todo lo que hicimos. Y tendremos que pagar por lo que en ese libro se diga. La salvación es personal, no le meta la culpa a nadie, tómese en serio su relación con el Señor y busque ser transformado por el poder del Espíritu Santo. No más religiosidad. No queremos más religiosidad. No queremos más cristianos a los que no se les evidencia la transformación. Son años con los mismos problemas. ¿Será que el Espíritu Santo de Dios es así? Hay que ser transformados. Pongámonos de pie, vamos a orar. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. Dios sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Cierre sus ojos. Piense que quizás hoy sea el último momento. Si hoy fuera su último día. Si ahorita en 20 minutos viene el Señor Jesús por su iglesia, ¿usted qué haría? Dice la Biblia que Él vendrá cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen. Por eso hay que estar listos, preparados. No se trata de agradarle a los hombres, a un pastor, a un líder, a una iglesia. No se trata de agradarle a un esposo o a una esposa o a unos hijos, no. ¿De qué le sirve a uno agradar al hombre y tener desagradado a Dios? Y la religiosidad es esa, la religiosidad es agradar al hombre. Por eso, amados, yo los invito para que comencemos a tener una relación más personal con Jesús. Así como la salvación es personal, el juicio va a ser personal. Tu relación con el Señor es personal. Vienes a una iglesia a compartir con varias personas, pero si tú no tienes una relación personal con el Señor, lo que hacemos aquí será un acto religioso. Necesitas comenzar a relacionarte con Jesús, hablar con Él todos los días,
abrirle el corazón, pedirle que te transforme, que te perdone, que no quieres ser un participante, que tú quieres ser un transformado. Si hay algo en tu vida que aún falta, pídele. Pues si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo. Nos dará su Espíritu Santo que transformará nuestro ser completamente. No seas cristiano de 80%, de 70%. No seas de aquellos que se conforman porque ya no lo hacen tan seguido como antes o tan abundante como antes. Porque el punto es no volverlo a hacer. Si Dios es santo, significa que Él es perfecto en lo que hace. Y si Él está en ti y habita en ti, entonces Él perfecciona tu vida. Él no te deja medias, Él no te deja en obra negra. Él te hace perfecto. Qué bueno, en serio, que si te estás arrepintiendo hoy, viniera el Señor Jesús por nosotros en este momento. Eso fuera lo mejor. Qué bueno. Pero también saben, si Él se demora 20 años más, que estos 20 años más que tú vivas en esta tierra sean transformados. Prográmate a vivir la vida en santidad cada día. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y yo creo que tu deseo, como también es el mío, es ver a Dios. Es ver su poder y su gloria aquí en la tierra también, no solo allá cuando estemos con Él. Yo quiero ver al Señor aquí en la tierra, yo lo quiero ver aquí en la iglesia, yo quiero ver que Dios haga cosas grandes, restaure matrimonios, sane enfermos, salve a muchos que hoy están en condenación y en muerte. Yo lo quiero ver, yo quiero eso, pero el Señor no va a obrar en medio de una iglesia donde no hay santidad. Hoy le puedes decir, Señor, yo quiero estar en ti verdaderamente, yo quiero ser un creyente, yo quiero ser transformado por tu poder. Hoy te pido perdón, porque aún hay frutos evidentes de mi carnalidad y los escondo y hasta los defiendo y le digo a la gente, es que yo soy así. Incluso hasta nos sentimos orgullosos de ser así, que porque somos fronteros, que porque no nos podemos quedar callados, que porque tenemos que decir las cosas. Y nos damos cuenta que es pura carne, pura humanidad. Este año que viene, iglesia, tiene que ser un año para que como iglesia busquemos al Señor en lo personal. Yo creo que para ti sería muy triste venir a la iglesia domingo tras domingo, jueves tras jueves, y ver que no pasa nada, ver que todo sigue igual. Yo creo que hasta yo mismo como pastor me desanimaría ver que pasa el tiempo y todo sigue igual, no pasa nada. Al contrario, como que antes hay más chicharrones. Eso desanimaría a cualquiera. Pero saben, yo sé que la solución está en buscar al Señor, en la intimidad. Yo sé que si yo busco a mi Señor, Él me va a guardar, Él me va a dar paz, Él me va a fortalecer, Él me va a guiar. Así el mundo a mi alrededor se derrumbe, pero yo estoy en Él, yo voy a estar seguro, yo voy a estar confiado. Pase lo que pase, si yo estoy en Él, yo estaré bien. Y sé que veré la gloria de Dios porque le buscaré de corazón. Él dice que lo encontraremos si de corazón le buscamos. Yo sé que tú tienes muchos problemas hoy y no sabes cómo resolverlos.
Yo quiero decirte, yo como pastor tampoco sé cómo resolverlos. Y sé que quizás aquí en la iglesia nadie te lo va a resolver, porque eso solo lo resuelve el poder de Dios. Y si tú no vas a Él y no le buscas en oración, jamás va a ocurrir un milagro. Vas a seguir igual. El problema en tu casa va a ser igual. Tu familia. ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver cosas extraordinarias? Busca al Señor de todo tu corazón cada día, cada mañana, cada noche, cada tarde. No te conformes a este mundo, dice la palabra. Renuévate para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Pero la renovación, iglesia, está en una relación íntima y personal con el Señor. No hay otra manera. Tú puedes asistir a la iglesia más avivada del mundo, donde ocurran los más extraordinarios milagros, pero si tú no tienes un tiempo a solas con Cristo, nada va a pasar contigo. Siempre, solamente estarás diciendo lo que Dios hizo en fulanito, lo que Dios hizo en penganito, pero nunca podrás decir lo que Dios hizo en mí. Hoy te invito para que seas testigo presencial y personal del poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu salud. Vienen días nuevos para los que buscan al Señor, para los que se humillan. Vienen días buenos para los que se animan a no ser religiosos, sino a vivir para Cristo. Necesitamos eso, iglesia, porque Satanás ha querido destruirnos. Satanás nos quiere ver destruidos. Él quiere que estas puertas se cierren. Él quiere que esta iglesia se acabe. Pero el que pase tiempo con Cristo permanecerá para siempre. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero habitar en tu presencia, esa presencia día y noche, en esa presencia de la que no me quiero salir. Yo quiero habitar en esa presencia cuando sea tentado. Quiero habitar en esa presencia cuando me pase algo malo, cuando no sepa cómo actuar y cómo reaccionar. Quiero habitar en esa presencia cuando esté en angustia, en tribulación. Yo quiero habitar en esa presencia cuando no sepa cómo actuar, qué hacer. Yo quiero habitar en esa presencia para adorarte con el corazón, para entregarte toda mi vida, para caminar conforme tu voluntad, para ser testigo fiel de tu palabra. Yo quiero habitar en esa presencia para que todos los que me vean puedan decir que hay un Dios en los cielos, puedan declarar que Dios transforma, que Dios vivifica, que Dios cambia las vidas. Yo quiero habitar en esa presencia para que muchos puedan venir a tus pies a través de mi testimonio, Señor, de la forma en que vivo. Yo quiero habitar en esa presencia porque quiero llegar a mi casa y traer paz a los que conmigo viven, porque quiero tratar con amor a mi esposa, a mis hijos. Quiero habitar en esa presencia porque no quiero ser infiel, injusto, no quiero ser mentiroso, no quiero engañar a nadie. Yo quiero habitar en esa presencia porque sé que en esa presencia haya reposo mi alma, haya descanso mi ser, porque no hay un lugar más glorioso, más precioso, en donde yo perciba el cielo que en tu presencia. Un pedazo de cielo aquí en la tierra cada vez que contigo entro en intimidad. Tú llenas, Señor, la atmósfera espiritual de mi vida y yo me siento rodeado de tu resplandor y de tu luz. Yo siento tu preciosa paz. Yo siento tus palabras que me animan, que me consuelan, que me ayudan, que me dan esperanza en medio de un mundo que cada día se destruye más, de una sociedad que cada día se pervierte más. Pero yo quiero habitar en esa presencia para ser luz, para ser sal, para ser diferente, para ser un creyente real y verdadero. Y yo quiero estar en esa presencia porque no me quiero apartar de ti ni a izquierda ni a derecha, porque quiero que el día en que vengas por mí o que muera, me halles haciendo tu voluntad, y cuando entre delante de ti en la eternidad me puedas decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Yo quiero escuchar esa voz. Yo quiero ser recibido en la eternidad, Señor.